Harry Potter y la piedra filosofal. Para Jessica, a quien le gustaban las historias, para Anne, a quien también le gustaban, y para Dee, que oyó esa primero. Capítulo 1. El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grognings, que fabricaba taladros. Era un hombre grande y corpulento, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de las vallas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la puerta. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron, el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más aburrida para ir al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras se instalaba al ruidoso Dudley en su silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana. A las 8:30, el señor Dursley tomó su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Diablito», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su auto y se alejó del número 4. Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un mapa de la ciudad. Durante un segundo el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive, pero no se veía ningún mapa. ¿En qué había estado pensando? Debía haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Ese le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento el felino estaba leyendo el letrero que decía Privet Drive. No podía ser, los gatos no saben leer los letreros ni los mapas. El señor Dursley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en auto, no pensó más que en un grande pedido de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña, individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropas ridículas. Los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos desconocidos que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy emocionados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que 2 de ellos no eran jóvenes, si hasta uno era incluso mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y, unos minutos más tarde, el señor Dursley llegó al estacionamiento de Grognings, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana, en su oficina del 9º piso. Si no lo hubieran hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio las lechuzas que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que las veían y las señalaban con la boca abierta. Mientras las aves desfilaban una tras otra, la mayoría de aquellas personas no había visto una lechuza ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana completamente normal sin lechuzas. Gritó a 5 personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente. Había olvidado a la gente con capa hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería.
Al pasar los miró enfadado, no sabía por qué, pero lo ponían nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación, pero no parecía que estuvieran pidiendo limosna. Cuando regresaba con una rosquilla gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de conversación. Los Potter, eso es lo que he oído. Sí, su hijo Harry. El señor Dursley se quedó petrificado, el temor lo invadió. Volvió la cabeza hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran. Tomó el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se peinó el bigote mientras pensaba. No, estaba comportándose como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensando lo mejor, ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño, a lo mejor se llamaba Harvey o Harold. No valía la pena preocupar a la señora Dursley, siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana y no podía reprochárselo si él hubiera tenido una hermana así. Pero de todos modos aquella gente con capa... Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros y cuando dejó el edificio a las 5 en punto estaba todavía tan preocupado que sin querer chocó con un hombre que estaba en la puerta. «Perdón», gruñó mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban: «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día». Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido, y por si fuera poco lo había llamado muggle. Fuera lo que fuese aquello, estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su auto y dirigirse hacia su casa, diciendo que todo fuera obra de su imaginación. Algo que nunca había deseado antes, porque no aprobaba el uso de la imaginación. Cuando entró en el camino del número 4, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que se había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en el muro de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. «¡Fuera!», dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió, solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella era una conducta normal en un gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras cenaban, le informó de los problemas de la vecina con su hija y le contó que Dudley había aprendido una nueva frase: «No lo haré». El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue a la sala a tiempo para ver el noticiero de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado que hoy las lechuzas del país han presentado una conducta poco habitual. Pese a que las lechuzas normalmente cazan durante la noche y es muy difícil verlas a la luz del día, se han producido cientos de avistamientos de estas aves volando en todas direcciones, desde el amanecer. Los expertos son incapaces de explicar el motivo por el que las lechuzas han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica, muy misterioso, y ahora de nuevo con Jim McCuffin y el pronóstico del tiempo. ¿Habrá más lluvias de lechuzas esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, eso no lo sé, pero no solo las lechuzas han mostrado hoy una actitud extraña. Televidentes de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer, ha caído un chubasco de estrellas fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores, pero puedo prometerles una noche lluviosa para hoy. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, lechuzas volando a la luz del día, gente extraña con túnicas por todos lados y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre los Potter. La señora Dursley entró en la sala con 2 tazas de té. Aquello no iba bien, tenía que decirle algo. Se aclaró la garganta con nerviosismo. Petunia, querida, ¿has sabido últimamente algo de tu hermana? Como había esperado, la señora Dursley pareció sorprendida y molesta. Después de todo, solían fingir que ella no tenía hermana. No, respondió en tono cortante. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias, masculló el señor Dursley. Lechuzas, estrellas fugaces, y hoy había mucha gente con aspecto raro en la ciudad.
¿Y qué?, interrumpió bruscamente la señora Dursley. Bueno, he pensado, quizá, que podría tener algo que ver con, ya sabes, su grupo. La señora Dursley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potter. No se atrevería. En lugar de eso dijo, tratando de parecer despreocupado: el hijo de ellos debe de tener la edad de Dudley, ¿no? Eso creo, respondió la señora Dursley con rigidez. ¿Y cómo se llamaba? Howard, ¿no? Harry, un nombre vulgar y horrible, si quieres mi opinión. Oh, sí, dijo el señor Dursley con una espantosa sensación de abatimiento. Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero. El gato todavía estaba allí. Miraba con atención hacia Privet Drive, como si estuviera esperando algo. ¿Se estaba imaginando cosas? ¿O todo aquello podía tener algo que ver con los Potter? Si fuera así, si se descubría que ellos eran parientes de unos, bueno, no creía poder soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto, con todo aquello dando vueltas por su mente. Su último y consolador pensamiento, antes de quedarse dormido, fue que, aunque los Potters estuvieran implicados en los sucesos, no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y de los de su clase. No veía cómo podrían mezclarlos a él y a Petunia en cualquier cosa que estuviera pasando. Bostezó y se dio la vuelta. No podría afectarlos a ellos. Qué equivocado estaba. El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato, que estaba sentado en la pared del jardín, no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos sin pestañear, en la esquina de Privet Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un auto en la calle de al lado, ni cuando dos lechuzas volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando, y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entrecerraron. En Privet Drive nunca se había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateadas, tan largos que habría podido sujetarlos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centellaban detrás de unos anteojos de cristales con forma de media luna, y su nariz era muy larga y torcida, como si se lo hubiera fracturado alguna vez. Su nombre era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle en la que todo lo relacionado con él, desde su nombre hasta sus botas, era mal recibido. Estaba muy ocupado revolviendo en su capa buscando algo, pero pareció darse cuenta de que lo observaban, porque de pronto miró al gato, que todavía lo contemplaba con fijeza desde la otra punta de la calle. Por alguna razón, ver al gato pareció divertirlo. Rió entre dientes y murmuró: debería haberlo sabido. Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando. Parecía un encendedor de plata. Lo abrió, lo sostuvo alto en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. Lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó a oscuras. 12 veces hizo funcionar el apagador, hasta que las únicas luces que quedaron en toda la calle fueron dos puntitos lejanos, los ojos del gato que lo observaba. Si alguien hubiera mirado por la ventana en aquel momento, aunque fuera la señora Dursley, con sus ojos como cuentas, pequeños y brillantes, no habría podido ver lo que sucedía en la calle. Dumbledore volvió a guardar el apagador dentro de su capa y fue hacia el número 4 de la calle, donde se sentó en el muro cerca del gato. No lo miró, pero después de un momento le dirigió la palabra. Me alegro de verla aquí, profesora McGonagall. Se dio la vuelta para sonreír al gato, pero este había desaparecido. En su lugar, le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo que llevaba anteojos de montura cuadrada, idénticos a las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La mujer también vestía una capa de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un moño. Parecía claramente disgustada. ¿Cómo supo que era yo?, preguntó. Mi querida profesora, nunca he visto a un gato tan tieso. Usted también estaría tieso si llevara todo el día sentado sobre un muro de ladrillo, respondió la profesora McGonagall. ¿Todo el día? ¿Cuándo podría haber estado de fiesta?
Debo haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí. La profesora McGonagall resopló enfadada. Oh sí, todos estaban de fiestas, de acuerdo, dijo con impaciencia. Yo creía que serían un poquito más prudentes, pero no. Hasta los muggles se han dado cuenta de que algo sucede. Ha salido en las noticias. Torció la cabeza en dirección a la ventana de la oscura sala de los Dursley. Lo he oído. Bandadas de lechuzas, estrellas fugaces. Bueno, no son totalmente estúpidos, tenían que darse cuenta de algo. Estrellas fugaces cayendo de quién. Apuesto a que fue de Dallas Diggle. Nunca tuvo mucho sentido común. No puede reprochárselo, dijo Dumbledore con tono afable. Hemos tenido tan poco que celebrar durante 11 años. Ya lo sé, respondió irritada la profesora McGonagall. Pero esa no es una razón para perder la cabeza. La gente se ha vuelto completamente descuidada. Sale a la calle a plena luz del día. Ni siquiera se pone ropa de los muggles, intercambia rumores. Lanzó una mirada cortante y de soslayo hacia Dumbledore, como si esperara que le contestara algo. Pero, como no lo hizo, continuó hablando. Sería extraordinario que el mismo día en que quien usted sabe parece haber desaparecido al fin, los muggles lo descubrieran todo sobre nosotros. Porque él realmente se ha ido, ¿no, Dumbledore? Es lo que parece, dijo Dumbledore. Tenemos mucho que agradecer. ¿Le gustaría un caramelo de limón? ¿Un qué? Un caramelo de limón. Es un dulce muggle que me gusta mucho, respondió con frialdad la profesora McGonagall, como si considerara que aquel no era un momento apropiado para caramelos. Como le decía, aunque quien usted sabe se haya ido, mi querida profesora, estoy seguro de que una persona sensata como usted puede llamarlo por su nombre, ¿verdad? Toda esa tontería de quien usted sabe durante 11 años he intentado persuadir a la gente de que lo llamara por su verdadero nombre, Voldemort. La profesora McGonagall se echó hacia atrás con temor, pero Dumbledore, ocupado en desenvolver 2 caramelos de limón, pareció no darse cuenta. Todo resultará muy confuso si seguimos diciendo quien usted sabe. Nunca he encontrado ningún motivo para temer pronunciar el nombre de Voldemort. Sé que usted no tiene ese problema, observó la profesora McGonagall entre la exasperación y la admiración. Pero usted es diferente. Todos saben que usted es el único al que quien usted, Voldemort temía. Me está halagando, dijo con calma Dumbledore. Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve. Solo porque usted es demasiado bueno, noble para utilizarlos. Menos mal que está oscuro, no me ruborizaba tanto desde que Madame Pomfrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras. La profesora McGonagall le lanzó una mirada dura antes de hablar. Las lechuzas no son nada comparadas con los rumores que corren por ahí. ¿Sabe lo que todos dicen sobre la forma en que desapareció? ¿Sobre lo que finalmente lo detuvo? Parecía que la profesora McGonagall había llegado al punto que más deseosa estaba por discutir, la verdadera razón por la que había esperado todo el día en una fría pared, porque jamás, ni como gato ni como mujer, había mirado nunca a Dumbledore con la intensidad con que lo hacía en aquel momento. Era evidente que, fuera lo que fuese, aquello que todos decían, no iba a creerlo hasta que Dumbledore le dijera que era verdad. Dumbledore, sin embargo, estaba eligiendo otro caramelo y no le respondió. Dicen, insistió, que la noche pasada Voldemort apareció en el Valle de Godric, iba a buscar a los Potter. El rumor es que Lily y James Potter están muertos. Dumbledore inclinó la cabeza. La profesora McGonagall se quedó boquiabierta. Lily James, no puedo creerlo, no quiero creerlo. Oh, Albus. Dumbledore se acercó y le dio una palmada en la espalda. Lo sé, dijo con tristeza. A la profesora McGonagall le temblaba la voz cuando continuó. Eso no es todo. Dicen que quiso matar al hijo de los Potter, a Harry, pero no pudo matar a ese niño. Nadie sabe por qué ni cómo, pero dicen que, como no pudo matarlo, el poder de Voldemort se rompió, y que esa es la razón por la que se ha ido. Dumbledore asintió con la cabeza, apesadumbrado. ¿Es verdad?, tartamudeó la profesora McGonagall. Después de todo lo que hizo, de toda la gente que mató, ¿no pudo matar a un niño? Es asombroso. Entre todas las cosas que podrían detenerlo, pero ¿cómo sobrevivió Harry? En nombre del cielo. Solo podemos hacer conjeturas, dijo Dumbledore. Tal vez nunca lo sepamos. La profesora McGonagall sacó un pañuelo con encaje y se lo pasó por los ojos, por detrás de los anteojos. Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de oro del bolsillo y lo examinaba. Era un reloj muy raro, tenía 12 manecillas y ningún número. Pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo, pero para Dumbledore debía de tener sentido, porque lo guardó y dijo: Hagrid se retrasa, imagino que fue él quien le dijo que yo estaría aquí, ¿no? Sí, dijo la profesora McGonagall, y yo me imagino que usted no va a decirme por qué. Entre tantos lugares tenía que venir precisamente aquí.
He venido a entregar a Harry a su tía y a su tío. Son la única familia que le queda ahora. Quiere decir... No puede referirse a la gente que vive ahí, gritó la profesora McGonagall, poniéndose de pie de un salto y señalando el número 4. Dumbledore, no puede. He estado observándolos todo el día. No podría encontrar a gente más distinta de nosotros. Y ese hijo que tienen, lo he visto dando patadas a su madre mientras subían por la escalera, pidiendo caramelos a gritos. Harry Potter no puede vivir ahí. Es el mejor lugar para él, dijo Dumbledore con firmeza. Sus tíos podrán explicárselo todo cuando sea mayor. Les he escrito una carta. ¿Una carta?, repitió la profesora McGonagall volviendo a sentarse. Dumbledore, ¿de verdad cree que puede explicarlo todo en una carta? Esa gente jamás comprenderá a Harry. Será famoso, una leyenda. No me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre él. Todos los niños del mundo conocerán su nombre. Exactamente, dijo Dumbledore, con mirada muy seria por encima de sus anteojos. Sería suficiente para marear a cualquier niño. Famoso antes de saber hablar y caminar. Famoso por algo que ni siquiera recuerda. ¿No se da cuenta de que será mucho mejor que crezca lejos de todo hasta que esté preparado para asimilarlo? La profesora McGonagall abrió la boca, cambió de idea, tragó y luego dijo: Sí, tiene razón, por supuesto. Pero ¿cómo va a llegar el niño hasta aquí, Dumbledore? De pronto observó la capa del profesor como si pensara que ahí podía tener escondido a Harry. Hagrid lo traerá. ¿Le parece sensato confiar a Hagrid algo tan importante como eso? A Hagrid le confiaría mi vida, dijo Dumbledore. No estoy diciendo que no es una buena persona, dijo a regañadientes la profesora McGonagall, pero no me dirá que no es descuidado. Tiene la costumbre de... ¿Qué fue eso? Un ruido sordo rompió el silencio que los rodeaba. Fue haciéndose más fuerte mientras miraban a ambos lados de la calle. Buscando alguna luz, aumentó hasta ser un rugido, mientras los dos miraban hacia el cielo. Y entonces una pesada motocicleta cayó del aire y aterrizó en la calle frente a ellos. La moto era inmensa, pero en comparación con el hombre que la conducía parecía un juguete. Era 2 veces más alto que un hombre normal y al menos 5 veces más ancho. Sencillamente se podía decir que era demasiado grande para ser real y además tan desaliñado. Cabello negro, largo y revuelto, y una barba que le cubría casi toda la cara. Sus manos tenían el mismo tamaño que las tapas del bote de la basura, y sus pies, calzados con botas de cuero, parecían crías de delfín. En sus enormes brazos musculosos sostenían un bulto envuelto en mantas. Hagrid, dijo Voldemort aliviado, por fin. ¿Y dónde conseguiste esa moto? Me la prestaron, profesor Dumbledore, contestó el gigante, bajando con cuidado del vehículo mientras hablaba. El joven Sirius Black me la prestó, lo he traído, señor. ¿No ha habido problemas por allí? No, señor, la casa estaba casi destruida, pero lo saqué antes de que los Muggles comenzaran a aparecer. Se quedó dormido mientras volábamos sobre Bristol. Dumbledore y la profesora McGonagall se inclinaron sobre las mantas. Entre ellas se veía un niño pequeño profundamente dormido bajo una manta de pelo negro azabache. Sobre la frente pudieron ver la cicatriz con forma curiosa, como un relámpago. ¿Ha sido aquí donde? Susurró la profesora McGonagall. Sí, respondió Dumbledore, tendrá esa cicatriz para siempre. No puede hacer nada, Dumbledore. Aunque pudiera, no lo haría. Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una en la rodilla izquierda que es un diagrama perfecto del metro de Londres. Bueno, déjalo aquí, Hagrid. Es mejor que terminemos con esto. Dumbledore se dio la vuelta hacia la casa de los Dursley. ¿Puedo despedirme de él, señor?, preguntó Hagrid. Inclinó la gran cabeza desgreñada sobre Harry y le dio un beso, raspándolo con la barba. Entonces, súbitamente, Hagrid dejó escapar un aullido como si fuera un perro herido. «Chss», sisió la profesora McGonagall. «Vas a despertar a los Muggles. Lo siento», lloriqueó Hagrid, y se limpió la cara con un gran pañuelo. «Pero no puedo soportarlo. Lily y James muertos y el pobrecito Harry tendrá que vivir con Muggles. Sí, es todo muy triste, pero domínate, Hagrid, o van a descubrirnos», susurró la profesora McGonagall, dándole una palmada en un brazo, mientras Dumbledore pasaba sobre la verja del jardín e iba hasta la puerta que había enfrente. Dejó suavemente a Harry en el umbral, sacó la carta de su capa, la escondió entre las mantas del niño y luego volvió con los otros dos. Durante un largo minuto los tres contemplaron el pequeño bulto. Los hombros de Hagrid se estremecieron, la profesora McGonagall parpadeó con furia. La luz titilante que los ojos de Dumbledore irradiaban habitualmente pareció haberlos abandonado. «Bueno», dijo finalmente Dumbledore, «ya está. No tenemos nada que hacer aquí. Será mejor que nos vayamos y nos unamos a las celebraciones». «Ajá,
respondió Hagrid con voz ronca. Voy a regresarle su moto a Sirius. Buenas noches, profesora McGonagall, profesor Dumbledore. Hagrid se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta, se subió a la moto y accionó con el pie la palanca para poner el motor en marcha. Con un estrépito se elevó en el aire y desapareció en la noche. Espero que nos veamos pronto, profesora McGonagall, dijo Dumbledore saludándola con una inclinación de cabeza. La profesora McGonagall se sonó la nariz como única respuesta. Dumbledore se dio la vuelta y se marchó calle abajo. Se detuvo en la esquina y levantó el apagador de plata. Lo hizo funcionar una vez y todas las luces de la calle se encendieron, de manera que Privet Drive se iluminó con un resplandor anaranjado, y pudo ver a un gato atigrado que se escabullía por una esquina en el otro extremo de la calle. También pudo ver el bulto de manta sobre los escalones de la casa número 4. Buena suerte, Harry, murmuró. Dio media vuelta y con un movimiento de su capa desapareció. Una brisa agitó los pulcros setos de Privet Drive, que se disponían silenciosos y ordenados bajo un cielo de color tinta. Aquel era el último lugar donde uno esperaría que ocurrieran cosas asombrosas. Harry Potter se dio la vuelta entre las mantas, sin despertarse. Una mano pequeña se cerró sobre la carta, y el niño siguió durmiendo, sin saber que era famoso, sin saber que al cabo de unas pocas horas lo despertaría el grito de la señora Dursley cuando abriera la puerta principal para sacar las botellas de leche, ni que iba a pasar las próximas semanas pinchado y peñiscado por su primo Dudley. No podía saber tampoco que en aquel mismo momento las personas que se reunían en secreto por todo el país estaban levantando sus copas y diciendo con voces quedas: por Harry Potter, el niño que sobrevivió.